Earvin Magic Johnson tenía 30 años de edad y sus palabras conmocionaron al mundo entero aquel 7 de noviembre de 1991. El miedo era evidente al convertirse en una estadística más de una enfermedad en auge y directamente relacionada con la muerte. Tanto los aficionados como su entorno estaban aterrorizados por la fragilidad humana de un atleta cuya magia le colocó en las esferas más altas de la historia del baloncesto. La sonrisa de la estrella de Los Ángeles Lakers contagió a muchos dentro y fuera de la cancha, pero en noviembre de 1991 ese gesto se apagó cuando el deportista anunció que tras realizarse varios exámenes de rutina dispuestos por el dueño del equipo para renovar su contrato y mejorar su sueldo, había sido diagnosticado como portador del VIH. Para aquel entonces, se trataba de una enfermedad llena de prejuicios que estigmatizaba a quienes la padecían y de la que no se conocía exactamente su origen, la forma precisa de contagio, ni cómo se podía controlar, y que se pensaba solo afectaba a la comunidad homosexual y personas con problemas de drogadicción. Earvin Magic Johnson era portador del VIH, pero no había desarrollado SIDA. Aún así, en aquellos años, se entendía que era su sentencia de muerte. El actor Rock Hudson había fallecido por esa misma causa 6 años atrás, y Freddie Mercury lo haría 2 semanas después de la noticia de Magic. El anuncio fue un shock para miles de estadounidenses y fanáticos del deporte en el mundo entero. Tras recibir los resultados, lucía consternado, sobre todo por la salud de su esposa, con quien estaba esperando un hijo, y en su reacción cuando él le confesara la verdad. Pero para la estrella del baloncesto sucedió algo inesperado. A pesar del terrible anuncio, Cookie le dijo que lo amaba, que no lo dejaría, que le apoyaría en todo y que le perdonaba. Un análisis posterior determinó que ni ella ni el bebé en su vientre eran portadores del virus, lo que generó un enorme alivio en la familia. En un inicio, solo sus padres y algunos directivos de los Lakers conocieron su situación. Enseguida, el mismo Johnson lo compartió con sus amigos más íntimos. Luego vendría el anuncio oficial. Previo a la conferencia, Magic pasó por el vestuario de los Lakers y contó a sus compañeros lo que le sucedía. El impacto fue muy grande y sus reacciones distintas. Muchos rompieron en llanto por la pena de saber que el basquetbolista estaba condenado a morir. Obviamente esto implicaba su retiro inmediato de la NBA y el fin de su carrera. La rueda de prensa fue retransmitida a nivel nacional y la noticia pegó tan fuerte que en los días posteriores miles de personas en todo el país se hicieron exámenes de SIDA y la venta de preservativos creció inimaginablemente. Con su declaración, el famoso deportista sensibilizó a la gente al afirmar que independientemente de su condición sexual o social, cualquiera podía ser portador del virus como le ocurrió a él, y dejó claro que no era el fin de sus días y que estaba dispuesto a luchar por vivir muchos años más, porque sí era posible. A partir de ese instante, Magic Johnson se convirtió en portavoz y rostro de la enfermedad. Luchó con diferentes grupos sociales para evitar la discriminación y como era el ejemplo vivo de la promiscuidad, no tuvo problema de hablar del tema en diferentes debates, aunque esto causó un gran revuelo dentro de la propia NBA. El jugador de la eterna sonrisa se despedía del baloncesto a los 32 años, sin embargo nunca dejó de entrenarse y de repetir su rutina de lanzar al aro. La siguiente temporada, los aficionados votaron por él para que participe en el All-Star de 1992. Magic aceptó, pese a que no todos sus compañeros estaban de acuerdo, sobre todo por miedo al contacto. Era una época de desconocimiento absoluto y se pensaba que solo con estrecharle la mano se podían contagiar de SIDA. Pero la NBA organizó reuniones médicas para explicar a los jugadores cuáles eran los riesgos e implementó un rígido protocolo que existe hasta la actualidad en el que se incluye, entre otras cosas, el uso de guantes. El evento fue muy emotivo. Johnson demostró que su magia estaba intacta. En los últimos segundos, todos se olvidaron de su enfermedad y lo abrazaron. El ídolo fue homenajeado.
Aquel partido destrabó pensamientos. Ese mismo año formó parte del Dream Team, el mejor equipo de la historia. Y aunque gozaba de buena salud, 3 años y medio después y con varios kilos de más, volvió en otra posición, pero ya nada era igual. La inactividad había reducido su magia. Entonces se dio cuenta que era el momento de decir adiós para siempre. Magic Johnson ha llevado una vida prácticamente normal y sin deterioro físico, gracias a un tratamiento que le redujo la presencia del virus a niveles indetectables en su sangre. 30 años después del anuncio, muchos se sorprenden al verlo tan saludable. Desde su fundación ayuda a la investigación y al tratamiento de la enfermedad y promueve la prevención y el diagnóstico temprano. Magic sigue casado con Erlita Kelly, alias Cookie, con quien tuvo un hijo y adoptaron una niña. El mayor, el que se salvó de contagiarse de SIDA, lleva el nombre de su padre, pero todos lo llaman AJ. Este joven de 29 años se hizo famoso tras protagonizar un reality de niños ricos. Sin embargo, en la actualidad es un líder de los derechos de los homosexuales y transexuales, creador de tendencias comparado con Kim Kardashian y figura imprescindible de las pasarelas y las fiestas más famosas de los Estados Unidos. Mientras tanto, su padre es uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA y en el 2002 ingresó al Salón de la Fama del baloncesto. Fue entrenador de los Lakers y luego accionista y su presidente. Es un empresario exitoso cuyo patrimonio asciende a $600 millones, pero gran parte de su tiempo lo dedica a dar conferencias para demostrar al mundo que es posible evitar el SIDA o convivir con la enfermedad. Magic Johnson no solo revolucionó el baloncesto, sino que contribuyó, como nadie lo ha hecho, a cambiar la mentalidad de la gente ante el VIH. En lugar de manejar su situación de manera más privada, eligió hacerla pública, y su valentía rompió esquemas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.